Cuento de Mempo Giardinelli, la máquina de dar besitos. El hombre decía que había inventado una máquina de dar besitos. Como cualquiera se da cuenta, su soledad, tristeza y desesperación eran enormes. Era un ingeniero forestal que trabajaba en la cría de pinos y eucaliptos en una estación del INTA, pero todas las noches y durante los fines de semana se instalaba en un tallercito que tenía en el fondo de su casa, en Barranqueras, y poco a poco la perfeccionaba, la máquina de dar besitos. No tenía ningún inconveniente en explicar su funcionamiento cada vez que alguien se lo preguntaba. Hablaba de ella con una pasión como solo tienen el viento norte, los hinchas de fútbol o las personas más necias. La máquina era una caja metálica rectangular de fierro color rosado y medía casi 1,5 metros de alto por unos 60 centímetros de ancho y otros tantos de profundidad. Como una enorme caja de zapatos colocada de pie, en el frente tenía 2 labios de goma extensibles que se movían a voluntad del operador, quien debía maniobrar un pequeño tablero de comando. En un costado había un micrófono unidireccional en el que se debían decir las palabras clave para que la máquina respondiera, porque la máquina no estaba hecha para dar besitos porque sí a cualquiera, sino solamente a quien los mereciese, es decir, al que supiera pedírselos. Cuando hizo las primeras pruebas, todo resultó satisfactorio. La máquina daba besos de 3 clases. En primer lugar, besitos mecánicos o de circunstancia, como los que se intercambian entre amigos, los cuales devolvía luego de que se le dijeran frases del tipo de «Hola, amiga mía, qué gusto volver a verte». Después estaban los besitos dulces, que la máquina daba con gusto a miel, o menta, a licor de mandarinas o de peras, según la temporada, y después de que se le dijeran frases tales como «Hola, mi corazón, dele un beso a su papito», u otras por el estilo. Estos eran besos plurifuncionales, pues tanto podían ser aplicables a las afecciones familiares, fraternales, filiales, o las que se pronuncian ante una abuela o un tío que ha llegado de visita, como a cumpleaños, santos, aniversarios en general. Y por último, la máquina daba besos de amor, que eran sin dudas los más difíciles de conseguir. Para mucha gente los besos de amor siempre son un problema, pero para la máquina que inventó este hombre mucho más, porque no había manera de que los diera si no se le decían palabras muy amorosas, o frases debidamente organizadas y pronunciadas con determinado énfasis, o inflexiones peculiares, o susurros llenos de intención. Y a veces hasta era capaz de exigir quejidos gatunos. De manera que el problema era que no solo había que decir las palabras adecuadas, sino además saber pronunciarlas. Y si no contenían sinceridad, cierta suave pasión o verdadera ternura, la máquina no respondía, permanecía expectante, silenciosa y muda como una esposa que está enojada. Y cuando se hundía en esos silencios obstinados, el ingeniero no encontraba modo de hacerla andar, dijera lo que le dijera. Él podía jurarle, por ejemplo, «Eres lo más importante de mi vida, no podría vivir sin ti, mi corazón te pertenece», o incluso «Te amaré toda la vida», pero ella se mantenía inmutable. Ni siquiera hacía los ruidos característicos de las otras alternativas. Muy pronto el hombre advirtió que la máquina, que al principio respondía con cierta presteza, se diría que con naturalidad, con el tiempo empezó a ponerse exigente. Quería que se le dijeran frases siempre distintas, renovadas, originales y de fórmulas cada vez más complejas. Decididamente no le gustaba que le repitieran las mismas palabras más que un par de veces. Y eso forzaba al ingeniero a buscar giros verbales desconocidos, frases alambicadas, cada vez más retorcidas, las que debía pronunciar con entonaciones más y más variadas. Por ejemplo, «Me vuelvo loco por tus besos y me arrancaré el corazón si no me das uno en este mismo momento». Oración que evidentemente perdía a la máquina durante un par de días, en los que parecía contenta, entusiasmada, profería extraños ruiditos y hasta era capaz de dar 2 besos seguidos, el segundo más largo y apasionado que el primero.
El hombre todas las noches iba a ver a la máquina de dar besitos, le ajustaba algo, le lustraba la parte superior como si frotara la lámpara de Aladino, le acariciaba amorosamente el borde de los labios de goma y luego le murmuraba las frases correspondientes para recibir distintas clases de besos y besitos según la necesidad espiritual que en ese momento tuviera. Pero inexorablemente, cuando llegaba a los besos de amor, la máquina se empacaba. Y si él no pronunciaba alguna frase novedosa, ella permanecía quieta y muda como lo que era, una máquina. Algunas noches hasta pretendía que el hombre asumiera un aire histriónico o que subrayara con precisión palabras definitivas como siempre o nunca, que son adverbios jodidos, decía él, que no se pueden decir así nomás porque después uno queda enganchado. De modo que si él no era capaz de atinar no solamente con las palabras que ella deseaba, sino también con el modo apropiado de decirlas, invariablemente se quedaba sin besitos. Esto hizo que la limitada imaginación del ingeniero pronto se agotara, por lo que debió recurrir a un diccionario para encontrar palabras más complejas, sinónimos rebuscadísimos y hasta arcaísmos, a los cuales aún debía agregarle ensayos previos de tonos y medidas, y de ritmos y jadeos, de convicciones incluso, porque la convicción, decía, es muy importante cuando se trata del uso de las palabras, y más todavía si hay que decírselas a una máquina que es mujer. Así le salían frases melodramáticas, ridículas y hasta violentas. Por ejemplo, te juro por mi madre que te destrozaría toda, si no fuera que después mi vida sin ti perdería todo sentido, y como estoy solo en el mundo, eres todo lo que tengo y toda mi existencia son tus besos, te ruego y te imploro que me des por lo menos uno, porque tus besos son el aire que respiro, son para mí el agua para el pez, y sin ellos no puedo vivir. Entonces sí, claro, la máquina le daba un beso, pero eso no arreglaba nada, porque a la segunda vez que el tipo lo repetía, no recibía gran cosa, apenas un beso desapasionado, y a la tercera, como es obvio, ella se plantaba con la misma terquedad de los coches cuando les fallan los platinos. Así fue la cosa hasta que una noche, exactamente una noche de primavera, el hombre no encontró la manera de obtener de ella ni un solo beso de amor. De los otros sí, le salían fáciles, pero de amor nada de nada. Aquella noche, luego de varias horas de sucesivos intentos, cansado y confuso, enturbiada su razón y profiriendo toda clase de incoherencias, el ingeniero se quedó frente a ella, mirándola con odio y desconcierto. Con toda la rabia que sentía y que trataba de disimular, se puso a hojear frenéticamente y casi con violencia una pila de diccionarios que para entonces había comprado, siempre buscando, de alguna manera, una palabra que aún no hubiera pronunciado. Pero esa vez no hubo caso. Ya no sabía qué decir, qué inventar. Y la máquina parecía haberse muerto, al menos en materia de besitos de amor. Entonces el hombre, desesperado, se largó a llorar como un niño. Pero ni eso ablandó el corazón, es un decir, de la empecinada máquina. Vencido y desconsolado se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, empeñoso y tenaz, se puso a escribir palabras nuevas, estrafalarias, en un idioma que inventaba él, y al que subrayaba con interjecciones rarísimas, poniéndole un énfasis especial a cada formulación. Se pasó un montón de horas haciendo cambios, ensayando tonos y modulaciones, y esa misma noche, delante de la máquina, concentrado como un monaguillo novato ante el altar, repitió todas esas nuevas larguísimas oraciones, pero ella nada. Y lo mismo pasó la noche siguiente y todas las próximas noches. Al final las oraciones que componía el pobre ingeniero carecían de toda lógica, pero de todos modos él las vocalizaba tercamente, aunque fuese obvio que dijera lo que dijese. A esa altura ya nada tenía la menor eficacia. La máquina se había retraído definitivamente, y en todo caso parecía esperar o exigir, incrédula, desconfiada, algo que ese hombre ya no podía decir, una oración que él era incapaz de organizar. De todos modos él hablaba y hablaba todas las noches con los diccionarios al lado,
pronunciando largos discursos que acababan siendo verdaderas lamentaciones, plenas de incongruencia, peroratas incomprensibles. No alcanzó a saber que ya no había palabras que convencieran a la máquina para darle un beso, porque al final, lógicamente, enloqueció. Dicen que lo encontraron desvariando, víctima de una extraña verborrea que no era otra cosa que la conjugación completa de un verbo rarísimo. Cuando la noticia circuló por el pueblo, mucha gente se rió, pero eso no sorprendió a nadie, porque ya se sabe cómo es de cruel la gente para burlarse de la desgracia ajena. Creen que tener sentido del humor es reírse de lo que les pasa a los demás. Nadie se apiadó del ingeniero, ni mucho menos se ocuparon de ir a verlo, al tallercito en el que ahora vomitaba su inconcebible incontinencia verbal a toda hora, frente a la fría máquina muda y donde empezó a morirse lentamente. Al cabo de un tiempo, que no se puede precisar, se supo que tenía una hija que vivía en Jujuy, a la que alguien llamó piadoso para avisarle que su padre estaba a punto de morir. Había perdido su trabajo en el INTA y estaba enfermo, debilitadísimo y sin amigos. Cuando la muchacha llegó a Barranqueras, los vecinos le hicieron un sinfín de advertencias, pero ella simplemente atravesó el portón, se acercó a su padre y tiernamente le dio un beso. Al ingeniero lo enterraron al día siguiente. Dicen que en el cajón tenía una expresión serena, como la del Paraná horas después de una tormenta. Lo que nadie supo jamás explicar en todo Barranqueras fue el destino de esa máquina de fierro rosado que parecía una enorme, rarísima caja de zapatos. Alguien dijo que como nadie sabía manejarla ni conjeturar para qué otra cosa serviría al cabo de un tiempito, la tiraron a la mierda. Como siempre pasa con las cosas inservibles. Un muy buen cuento de Mempo Giardinelli, querido maestro, el hombre de resistencia de Chaco, hincha de Vélez, gran escritor, gran periodista. ¿Cómo se llama el cuento que compartimos hoy? La máquina de dar besitos.